José Ramón Cosío. Doctor José Ramón Cosío, regresamos a los temas de México que están igualmente intensos en un contexto mundial tan preocupante, tan inquietante como el que estamos narrando esta mañana a raíz de lo que pues hemos podido informarle ampliamente sobre el regreso de Trump a Washington, estos mensajes sobre que va a haber una solución total en Irán, este panorama que desde luego es muy, muy preocupante, pero detengámonos en lo que está ocurriendo en México y respiremos profundo porque aquí están pasando cosas muy delicadas, desde luego que afectan a la República, que afectan a nuestra propia circunstancia nacional, y un asunto muy relevante es lo que está en curso, y lo que está en curso es lo que el INE está haciendo, que es la primero validación de la elección extraordinaria judicial del pasado 1 de junio, esta validación 6-5, y después pues la entrega de constancias de mayoría. Vimos estas escenas donde con porras obradoristas se le entrega las constancias de mayoría a quienes van a conformar el máximo tribunal de justicia del país, del que alguna vez fuiste parte, doctor José Ramón Cosío. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, para empezar por lo obvio, es inédito todo lo que estamos viviendo y me parece que la última sesión extraordinaria, la penúltima, la del pasado domingo en la tarde en el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General sostuvo diversas narrativas que más que los detalles me parece que es muy interesante analizar. Si nos damos cuenta, hubo una sesión, estuvieron todos ahí presentes, la totalidad de los consejeros, los 11. Después hubo un cambio de la orden del día, que no tuvo mayor problema, y después empezó la sesión que podemos dividirla en dos partes. La primera que tuvo que ver con los problemas de género, todo lo que tenía que ver con las denuncias que se habían presentado en contra de diversas personas para saber si podían o no ser jueces, juzgadores, en razón de las denuncias que se habían presentado. Esa primera parte de la sesión a la que no se le ha hecho mucho caso, no se le ha dado mucha atención, que condujo muy bien la consejera Zavala como presidenta de la Comisión de Equidad, me pareció muy interesante porque empezó a mostrar o terminó por mostrar, si queremos, algunas de las debilidades institucionales del INE, algunos de los problemas centrales de la forma tan precipitada en que se hizo la elección y también el atropellamiento a algunas de las condiciones de la propia elección. Algunas de las consejeras y consejeros, ahí fue particularmente interesante lo que dijo la consejera Rabel, eh, ellos señalaron que muchas autoridades no les habían dado información sobre las denuncias que se habían hecho a algunas personas, a hombres, por violencia de género, por ser deudores alimenticios en mora o por algunas otras tipos de denuncias. Ahí me parece que fue muy interesante esta, como déjame decirlo así, obertura, porque el propio INE reconoció que no contaba con toda la información pertinente, que era posible que algunas personas que tenían severas denuncias ya hubieran sido designadas y votadas como juzgadores y consecuentemente ahí se presentaba un problema muy serio. Sin embargo, el tema central de la reunión, como todos sabemos, pues tuvo que ver con el dictamen que se presentó después de algo que le llamaron la sumatoria nacional de las elecciones y la asignación y declaración de validez de la elección y asignación de las constancias a quienes hubieran obtenido la votación. Ahí me parece que se presentaron varias narrativas y esto es lo que me interesa mucho, a ver si te parece bien, querida Carmen, que conversemos hoy. Más que los detalles de si ganó A o ganó B o perdió C, lo que sea, creo que las narrativas son muy interesantes. El consejero Castillo empezó haciendo un pronunciamiento general que me pareció muy interesante y utilizó esta vieja expresión muy común en los Estados Unidos del elefante en el cuarto, para decir, aquí el gran problema que estamos viviendo es el de los acordeones, de lo cual nadie quiere hablar.
Y este me parece que fue el punto central de todo lo que con posterioridad se dio. Él estuvo señalando que había algunos muy severos problemas, por ejemplo, las 818 casillas en las que hubo tan graves irregularidades que la propia contabilidad, la propia sumatoria del INE, en este INE tan oficialista que tenemos, quiso y tuvo que aceptar que las irregularidades eran muy grandes. Un número muy importante de boletas no dobladas, es decir, si no están dobladas, ¿cómo fue que se depositaron en las urnas? Participaciones en algunas de las casillas del más de 100% de las personas que estaban incluidas en la lista nominal de electores. Y sobre todo, insisto, en el tema del acordeón. El consejero Castillo planteó el tema, me parece bien, en un sentido abstracto, en un sentido de aquí hay graves irregularidades que nos deben llevar a tomar en cuenta toda la elección. Él no decía que se declarara inválida la elección, porque el único órgano que puede declarar inválida la elección, que no lo va a hacer los tres integrantes del Tribunal Electoral, ya sabemos cómo votan y cómo van a votar, no van a declarar inválida la elección, pero decía él, en términos jurídicos, solo puede hacerlo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo no estoy proponiendo, decía el consejero Castillo, que se declare la invalidez de la elección, sino que se declare la no validez, es decir, que quedemos en una situación no de confirmación jurídica, sino una especie de congelamiento jurídico hasta esperar las resoluciones, por lo demás muy conocidas y muy previsibles, de estos tres integrantes del Tribunal Electoral. Ahí me parece que se abrió una discusión importantísima. Y me parece que a partir de ese señalamiento, el resto de los consejeros debió haber tomado una posición para discutir ese elefante en el cuarto, si queremos seguir con la metáfora de Castillo. Es decir, los acordeones, las irregularidades, etcétera, son tan grandes como para que el INE haga algunas cosas, no digo cuáles ahora, algunas cosas con la elección, y me parece que ahí se abrieron distintas narrativas que me parecen de lo más interesante. Una narrativa constante fue reconocer el trabajo del INE. Y nadie puede desconocer que el INE, su servicio profesional y la ciudadanía que acompañó a esta aventura electoral hicieron un trabajo espléndido. Pero fíjate cómo hay una salida de pie de banco para decir, la elección fue muy buena porque el personal del INE, que es cierto que lo hizo, trabajó muy bien. Bueno, pues el personal del INE trabaja bien, pero eso no significa que porque trabaje bien, la totalidad de la elección sea válida. Ahí me parece que fue una salida para, como diciendo, hicimos un trabajo tan espectacular los que estamos en el INE, que lo hicieron, que la elección completa se salva. Ahí sí ya hay una no consecuencia o no un seguimiento del argumento. El segundo tipo de argumentos fue decir, estas prácticas que ahora vimos son horribles, son terribles, y pensábamos que estaban desterradas de la vida de México. Pues la verdad, para ser consejeros del INE, quienes sostuvieron esta posición, muy poco conocen de cómo se han dado las elecciones en el país. Es este maniqueísmo, es decir, lo que pasaba en tiempos del PRI era horrible, era espantoso, había casillas, mapaches, etcétera, y sin embargo tuvimos como un momento glorioso de la vida nacional que ahora en esta elección judicial se perdió y estamos regresando a un pasado, como si no hubiera una línea de continuidad, como si estaban muy alarmados que pudieran regresar estas prácticas indebidas, que además las vieron como prácticas en casillas y en urnas, sin darse cuenta de todo el trabajo corporativo que se dio ahí. Me parece que esta es otra salida muy, muy, muy mala, en el sentido de que, insisto, parecería que hubo un momento glorioso de la vida electoral mexicana, supongo que es la elección, no sé, dado que no fue el PRI, pues debe haber sido la de Fox, la de Calderón y la de López Obrador, y todo lo demás fue una cosa ahí siniestra de la República, pero, insisto, de una enorme simplicidad la manera en la que estuvieron presentando este asunto. El tercer punto, que es bien interesante, es considerar por algunos de los consejeros que todo el problema se redujo a 818 casillas.
¿no? Hablaron y dijeron que era terrible, que no se iba a permitir, que ni un paso atrás, que la democracia mexicana, Sí. como si todo el problema hubiera estado concentrado en las 818 casillas y de ahí este énfasis tan peculiar, hasta pintoresco, de decir no daremos un paso atrás, no cejaremos, esas retóricas que se utilizan en estas ocasiones para aceptar el dictamen y considerar que lo que había pasado en esas 818 casillas era gravísimo. Y la pregunta es obvia, ¿y nada más en esas 818 casillas? Las otras sí fueron perfectas, las otras fueron claras, las otras fueron bien llevadas, o lo que pasó en las 818 casillas fue, déjame usar este lenguaje, súper extraordinario, independientemente que en el resto de las casillas, como lo estaban denunciando y lo denunciaron varios consejeros, hubiera habido irregularidades gravísimas. Lo que a mí me parece es que nadie quiso entrar a discutir otra vez lo que dijo Castillo del elefante en la mesa. Nadie se quiso referir a los acordeones, nadie se quiso referir a quién los había producido. Ahí hubo algunos casos que también me parecen bien interesantes, con unas métricas. Castillo las presentó muy bien, el consejero Castillo, diciendo, bueno, tuvimos varias entidades donde se presentaron, hubo porcentajes de coincidencia entre los nombres que estaban en los acordeones y quienes resultaron electos, que rondan entre el 80 y el 85%, según dio ese punto él. Y dice, y todo esto lo tenemos que ver a la luz de un problema central que tiene que ver con el financiamiento probablemente ilícito de los propios acordeones. A mí lo que me pareció muy interesante de la sesión, insisto, más allá de los resultados concretos, si ganó A o B o perdió C o D, es o son las narrativas que se utilizaron para justificar. Hubo también otra narrativa muy peculiar, que no fue ya la heroicidad del personal o del servicio del INE, que desde luego es un servicio buenísimo, muy denostado por el presidente López Obrador y por otros miembros de su partido, como si hubiera sido ahí una burocracia, un elefante reumático, todas esas expresiones que él utilizaba y que ahora resultó un servicio competente, pero como si hubiera habido además una heroicidad de todos los que participaron, más allá de toda consideración, que permitió una elección que por las condiciones de realización de la elección legitima lo elegido. Y ahí es donde me parece que está el problema central de estas narrativas. Que haya habido un magnífico trabajo del servicio profesional no purga los vicios de la elección, no purga los vicios de los acordeones, no purga el bingo que tenían en algunas casillas para ir reportando qué personas fueron dándose. Otros de los consejeros, me parece que el consejero Faz también señalaba que era imposible que se dieran votaciones arriba del 50%, dado los tiempos que se utilizaba por cada uno de los votantes en cada una de las casillas, en las condiciones en las que las casillas estaban establecidas. Es decir, todos esos argumentos sobre los vicios muy serios que hubo en la jornada y en los días posteriores a la jornada con los recuentos, etcétera, quedaron suspendidos o quedaron aplastados finalmente por una votación que tú lo decías muy bien, 6-5, pero lo relevante son, me parece, las narrativas justificatorias, las de la heroicidad de todos los que participaron, la de el renacimiento de unos vicios que a juicio de muchos expertos nunca se han ido del sistema electoral mexicano, esta imposibilidad de discutir los temas grandes de los acordeones, los financiamientos, la manera en que los acordeones se distribuyeron homogéneamente en todo el país, la coincidencia entre los nombres de los acordeones y las personas finalmente electas, todo eso quedó disuelto porque solo encontraron vicios en 818 casillas y en el resto de estas condiciones. Lo que al final aconteció es que la elección, con todas sus irregularidades, los recuentos, las maneras de computar, todo lo que se presentó quedó al final de cuentas reducido, insisto, por estos discursos a los que me estoy refiriendo. Lo que sí fue claro es que no se entraron a discutir en las sesiones
estos elementos a los que me estoy refiriendo. Algunos todavía tuvieron al menos alguna idea de decir, bueno, vamos a ver después en los temas de financiamiento cómo se construyeron, quién pagó los acordeones. Muchas personas tuvimos oportunidad de ver los acordeones impresos y electrónicos y tenían una calidad, tenían un orden, tenían una calidad de la impresión por los colores, distintas tistas en distintos papeles, el hecho de que sea un acordeón en el sentido estricto de la palabra como algo que se dobla, etcétera, etcétera. Todo eso, el INE lo omitió en la discusión bajo estos argumentos. Esto es lo que me parece muy, muy importante. Y creo que al final del día, pues lo que hicieron es convalidar lo que ellos mismos sabían que iban a convalidar bajo estas distintas salidas, en mucho llamando a su propia heroicidad en la manera en la que ellos mismos realizaron sus propios trabajos, Carmen. Pues ahí está este panorama que tiene que ver con la elección misma y bueno, pues quedan los registros que los expertos han hecho sobre este proceso electoral y sobre esa elección. Lo hemos comentado, el informe de los especialistas de la OEA es bastante puntual al respecto. Cayó pesado al gobierno mexicano lo que dijeron los expertos de la OEA, 16 expertos, si no me equivoco, 16 expertos que vinieron a México invitados por el INE a observar, y pues los que observan después dicen lo que observaron, sino para qué vienen. Al final de cuentas, lo que observaron fue lo que observaron y recomendaron o recomiendan al resto de los países que no hagan lo que México está haciendo. Es una postura muy fuerte al respecto de la elección primera en México, con muchas críticas y señalamientos que están ahí, pero bueno, pues para efectos de la instrumentación, hay una discusión sobre el corazón de la reforma, los propósitos de la reforma, lo que para muchos es la toma del control del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y un partido hegemónico. Esa es la crítica principal. Pero dejemos esa crítica principal en un momento aquí detenida, para detenernos solamente en la instrumentación de la reforma y la propia elección para determinar quiénes son los funcionarios del Poder Judicial en México. Y bueno, pues aquí ya la propia Secretaría de Gobernación ha dicho que se requieren cambios mayores para que no ocurra lo que ocurrió. ¿Qué tipo de cambios mayores podrían ocurrir para la instrumentación de una reforma que está ahí y que está totalmente cuestionada? Pero estamos hablando de la instrumentación práctica, de cómo hacer que esa reforma constitucional transite de la manera en que deba transitar. Pues vamos a ver qué tipo de reformas vienen para corregir a la reforma en relación a lo que hemos visto. Fíjate, yo creo que lo que molestó mucho al gobierno de México es que lo que muchas personas, tú, muchas personas en este y otros muchos medios de comunicación dijimos de la elección judicial, lo hayan presentado como un informe de expertos de la Organización de Estados Americanos con una comisión de observación electoral cuyos trabajos históricamente, no de esta comisión, pero sí de otras comisiones, empezaron en 1962 y que en distintos momentos pues fueron de gran apoyo cuando México quería una transición del poder en el año 2000, en el 2006, etcétera. Entonces creo que esa manifestación de los elementos fue lo que les hizo enojar muchísimo. Y lo que les molestó mucho fue la frase final de ese informe, cuando decía, como tú lo acabas de decir muy bien, no recomendamos esto. Ahí se dijo, se extralimitaron, afectan a la soberanía mexicana, en fin, una serie de discursos de esta naturaleza. Eso sí recuerdan mucho a los priistas de la soberanía cuando les convenía y la no soberanía cuando no les convenía. Se congeló. Cuando convenía o cuando no convenía aludir a la soberanía, bueno, pues es parte del análisis del doctor José Ramón Cosío en esta parte final de su presencia esta mañana en el programa. Y bueno, pues sí, cerrando las ideas sobre esta primera elección extraordinaria que tuvo lugar el 1 de junio y que bueno, pues en lo que corresponde a la tarea del INE, hemos observado lo que han planteado los consejeros del INE en esta validación de la elección que tuvo lugar y que bueno, pues le dio estos 6-5
con el voto a favor de la validación de Carla Humphrey, la consejera que antes de votar pues había planteado puntos muy concretos de señalamientos bastante delicados de qué ocurrió en la elección, pero a la hora de votar pues no hubo sintonía o congruencia entre lo dicho y lo votado. Y ese 6-5 pues está hecho de varias cosas, principalmente de decisiones como esta que fueron clave a la hora de finalmente lograr ese 6-5 y pues establecer esta mayoría dentro del Consejo General del INE que validó esta elección extraordinaria judicial en México. Y bueno, regresamos, doctor Cosío, contigo para cerrar la idea. ¿Qué nos decías? Mira, lo que te decía es que yo creo que lo que molestó mucho al gobierno de México fue esta idea, esta precisión que se planteó en el informe de esta misión de observación electoral, de no se recomienda a otros países. Si uno revisa el resto del informe, la verdad es que es un informe que ojalá muchas personas lo leyeran, desde luego es preliminar, pero hace una narrativa muy completa, muy puntual de todo lo que fue aconteciendo desde la presentación de la iniciativa del presidente López Obrador. Y va contando incidencias, son hechos, ahí hay fechas, hay documentos, hay nombres, que me parece que nadie podría refutar. De hecho, también tiene una parte, me parece muy adecuada, donde dice, bueno, con los recursos que se le dieron al INE, pues era difícil que aconteciera, todo lo que tú quieras. Pero creo que la descalificación final de no recomendamos fue lo que molestó muchísimo. Y aquí sí, también hay que decirlo, que no deja de ser curioso que cuando la misión de observación del INE, de la OEA, presentó sus observaciones, pues les pareció a todo el mundo horrible. En la misma sesión, prácticamente todos los consejeros, así hayan votado los 6 de un lado o los 5 del otro, con el voto que tú dices de la consejera Humphrey, etcétera, todos esos votos, todos reconocieron que que había muchos problemas y que se tenían que hacer cambios. Entonces, otra vez, no deja de ser pintoresco que cuando las observaciones se hacen de fuera, parece que son atentados a la soberanía nacional. Cuando las mismas observaciones se hacen de dentro, para justificar la elección, porque ese fue el motivo de las observaciones, justificar la elección, decir, bueno, sí, no fue la elección más perfecta, no fue la mejor, etcétera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta esto y esto y esto. Ahí entonces sí parece que hay un cambio importante en el tono. A mí lo que, insisto, me pareció de la mayor importancia en la sesión del pasado domingo es que los temas sustantivos que se plantearon por el consejero Castillo, la consejera Zavala, por Rivera, por Fassi, por la consejera Rabel, por todos ellos, no se analizaron. Lo que se dijo es otra vez la heroicidad del INE, otra vez los problemas generales, la resucitación de las prácticas del PRI, una serie de cosas que no venían al caso, pero nadie entró a discutir los verdaderos problemas de la elección que tenían que ver con los acordeones, con los porcentajes de 100% de votaciones, con el financiamiento ilícito, con la falta de cumplimiento de la orden constitucional de darle espacio de radio y televisión a las personas. Nada de eso se discutió. Todo eso, déjame decirlo así, se cubrió con este manto de la heroicidad y al final de cuentas esa heroicidad nos la quisieron vender como, vean ustedes, compañeros, ciudadanos, ciudadanas, el enorme esfuerzo que hicimos, y fue tan grande nuestro esfuerzo que esta elección quedó limpiada. Pues yo no creo que haya una correlación entre una cosa y otra. Creo que una cosa es el enorme trabajo que hizo el INE, muy de reconocer, sobre todo por servicio profesional, y otra cosa muy distinta es la calidad de la elección con independencia de ese mismo trabajo. Creo que este sigue siendo el elefante en el cuarto. Pues ahí está. Doctor Cosío, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días para todos.